Cuando los ángeles caminan entre nosotros. Las señales sagradas que el Padre Pío nos enseñó a ver. ¿Alguna vez has sentido que un animal intentaba decirte algo? Quizás un pájaro se posó justo delante de ti en tu momento más oscuro. O un perro callejero apareció de la nada cuando te sentías completamente solo. Probablemente lo descartaste como una simple coincidencia, pero ¿y si no lo fuera? El Padre Pío, el humilde sacerdote italiano que llevaba los estigmas y vivía entre dos mundos, nos enseñó algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Las coincidencias no existen en la economía de Dios. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito, y a veces el cielo habla a través de los mensajeros más pequeños e inesperados. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir podría transformar la forma en que ves el mundo que te rodea. Al final de esto, comprenderás por qué ese encuentro casual podría haber sido el momento más sagrado de tu semana. El santo que vivió en dos mundos. Déjame contarte algo sobre el Padre Pío que la mayoría de la gente desconoce. No era un santo lejano que vivía entre teorías y libros antiguos. Era alguien que experimentaba el reino espiritual con la misma claridad con la que tú y yo experimentamos este mundo físico. No especulaba sobre los ángeles, conversaba con ellos a diario, como si hablara con su mejor amigo. No se preguntaba si los demonios eran reales, luchaba contra ellos en su celda por la noche, a veces despertando con moretones y heridas reales en su cuerpo. El hombre vivía en un nivel completamente diferente. Piensa en eso por un momento. Mientras que la mayoría de nosotros luchamos por creer en cosas que no podemos ver, el Padre Pío tenía conversaciones completas con su ángel de la guarda, recibía visitas de almas del purgatorio y luchaba físicamente contra las fuerzas oscuras. Su vida era la prueba de que el mundo espiritual no es un concepto abstracto y distante. Está aquí mismo, separado de nosotros por el velo más delgado. Y debido a que vivía en esta realidad, comprendió algo crucial que la mayoría de nosotros no entiende. Dios usa su creación para hablarnos. No siempre de maneras dramáticas, no con truenos ni terremotos, sino a veces a través de los mensajeros más pequeños y silenciosos. Un gorrión, un perro callejero, una presencia amable que aparece exactamente cuando más la necesitas. No es superstición, sino discernimiento. Para que no haya malentendidos, quiero ser muy claro. El Padre Pío no creía en supersticiones. No animaba a la gente a leer las hojas de té, a buscar presagios, ni a ver señales en cada sombra. Enseñaba algo mucho más importante: el discernimiento. Hay una gran diferencia entre buscar señales desesperadamente y reconocer cuando Dios, en su misericordia, permite que algo extraordinario irrumpa en nuestras vidas cotidianas. Las Escrituras lo confirman plenamente. Desde el principio, Dios ha hablado a través de su creación. ¿Recuerdan el asno de Balaam? Ese animal vio al ángel del Señor antes que el profeta. El asno reconoció lo sagrado, mientras que el supuesto hombre santo estaba espiritualmente ciego. Piensen en el gallo que cantó en el momento exacto en que Pedro negó a Cristo. Ni 5 minutos después, ni 1 hora antes, sino precisamente cuando era necesario. O la paloma que descendió cuando el Espíritu Santo se manifestó en el bautismo de Jesús. Nada de eso fue casualidad. Todo era el lenguaje de Dios, expresado a través de la creación. Esto es lo que enseñó el Padre Pío. Cuando un alma está en peligro, cuando alguien está a punto de rendirse, de alejarse o de distanciarse aún más de Dios, el cielo interviene. Los ángeles, obedientes a su Creador, se acercan. Pero no hacen un espectáculo, no asustan, protegen, consuelan y advierten de maneras que respetan nuestro libre albedrío.
Y a veces, solo a veces, utilizan lo que ya nos rodea. Los pájaros del cielo, los animales con los que nos cruzamos a diario. La creación misma se convierte en mensajera cuando hemos dejado de escuchar todo lo demás. Los 3 mensajeros sagrados. ¿Cuáles son estos 3 animales que el Padre Pío relacionó con la presencia angélica? Presta mucha atención, porque quizás ya lo hayas experimentado sin darte cuenta. Primer mensajero, el pájaro. El primer animal que el Padre Pío relacionó con frecuencia con la presencia angélica es el pájaro, especialmente cuando aparece de maneras inusuales, persistentes, o en momentos que coinciden perfectamente con momentos de dolor, oración o decisiones trascendentales. Los pájaros siempre han simbolizado algo superior, algo espiritual, algo que no podemos tocar. No es casualidad que los ángeles sean representados con alas. Las alas apuntan a un origen celestial, a una misión que proviene de lo alto. Cuando un pájaro entra en tu espacio de una manera inusual, el Padre Pío decía que prestáramos atención, no con miedo ni con superstición, sino con oración. Permítanme compartir una historia que me conmovió profundamente. Una mujer llamada Sara, enfermera en Chicago, estaba sumida en el dolor tras perder a su madre a causa del cáncer. Había dejado de rezar, de ir a la iglesia. Se sentía completamente abandonada por Dios y no podía librarse de la ira que la consumía. Una mañana, después de una noche particularmente oscura en la que había considerado seriamente quitarse la vida, se sentó en el porche trasero de su casa, mirando al vacío. Su decisión estaba tomada. Incluso había escrito la nota. De repente, un pequeño cardenal se posó en la barandilla justo delante de ella, a unos 60 centímetros de su rostro. No se fue volando cuando ella se movió. Simplemente se quedó allí, mirándola directamente con esos ojos increíblemente negros. Y entonces empezó a cantar. No un simple gorjeo, sino una verdadera melodía, persistente, clara, casi de otro mundo. Sara dijo que sintió que algo se rompía dentro de su pecho, como una presa que se desmorona. Comenzó a llorar de verdad por primera vez desde la muerte de su madre. Y con esas lágrimas llegó algo que no había sentido en 8 meses. Paz. Una paz profunda e inexplicable que no tenía nada que ver con sus circunstancias, y sí con una presencia que de repente sintió a su alrededor. El pájaro se quedó allí durante lo que parecieron 10 minutos, y luego se fue volando con un movimiento rápido. Ese mismo día, Sara llamó a un sacerdote y se confesó por primera vez en años. Más tarde me contó, con lágrimas corriendo por su rostro: sé sin lugar a dudas que ese momento me salvó la vida. Ese pájaro fue enviado. No me importa si alguien me cree, yo lo sé. ¿Era el pájaro un ángel? No. Los ángeles son espíritus puros. No poseen a los animales. Pero, ¿estaba el cielo actuando a través de ese pájaro? ¿Estaba su ángel de la guarda usando a esa criatura para transmitirle un mensaje justo en el momento en que más lo necesitaba? Sara lo cree con todo su ser. El Padre Pío decía que así es exactamente como opera Dios. El ángel no está dentro del animal, pero Dios permite que el ángel actúe a través de él para orquestar ese encuentro divino. Esto es lo que el Padre Pío nos enseñó a hacer. Si te sucede algo así, si un pájaro aparece de esa manera inexplicable, especialmente durante la oración o en medio de un profundo sufrimiento, haz la señal de la cruz con calma. Invoca a tu ángel de la guarda simplemente diciendo: Ángel de la guarda, confío en tu protección. Luego reza un Padre Nuestro. No pidas más señales. Simplemente da gracias. El cielo no busca nuestra atención para entretenernos. Busca nuestra conversión y nuestra confianza. Permítanme compartir otro ejemplo rápido. Un hombre llamado Michael
un trabajador de la construcción en Texas, me contó que estaba lidiando con la decisión de dejar a su esposa. Sentía que el matrimonio estaba muerto. Tenía una aventura. Se había convencido de que Dios lo entendería, que merecía ser feliz. Una mañana, sentado en su camioneta antes de ir a trabajar, debatiéndose con la decisión de irse, un cuervo se posó en el capó. Simplemente se quedó allí. Tocó la bocina. No se movió. Salió. Agitó los brazos, pero el pájaro solo lo miraba fijamente. Luego, después de lo que parecieron 5 minutos interminables, voló directamente hacia el parabrisas, lo golpeó 3 veces con el pico y se fue volando. Michael dijo que escuchó una voz en su cabeza, clara como el agua. Despierta. Terminó la aventura esa misma semana y comenzó terapia de pareja. Hoy, 15 años después, él y su esposa tienen la relación más sólida que jamás hubiera imaginado. Guarda una foto de un cuervo en su escritorio como recordatorio de que Dios interrumpió su autodestrucción. Ahora, permítanme aclarar algo que el Padre Pío enfatizaba constantemente. No todos los pájaros que vuelan cerca de tu ventana son mensajeros angélicos. La mayoría no lo son. Los pájaros son solo pájaros la mayor parte del tiempo, viviendo sus vidas de pájaros, completamente ajenos a tu existencia. Pero cuando sucede junto con esa paz inexplicable, ese consuelo repentino que atraviesa tu oscuridad, esa sensación de ser sostenido cuando te estás desmoronando, no lo ignores. Dios está tratando de decirte algo simple pero profundo. No estás solo. Segundo mensajero, el perro. El segundo animal podría sorprenderte aún más, el perro. En la tradición cristiana, los perros simbolizan la fidelidad, la protección y la vigilancia. Son leales hasta el final, protegen sin pedir nada a cambio. Perciben cosas que nosotros no vemos y ladran ante peligros que no podemos percibir. El Padre Pío hablaba con frecuencia de la protección espiritual que los ángeles ejercen sobre las almas, especialmente por la noche, cuando nuestros cuerpos descansan y nuestros espíritus se vuelven más vulnerables a los ataques. Existen innumerables testimonios de personas que, en momentos de peligro, profunda tristeza o al sentir algún tipo de amenaza espiritual, fueron acompañadas por un perro desconocido que apareció de la nada y luego desapareció. Otros relatan que perros ladraron insistentemente antes de que ocurrieran accidentes, como si alejaran el peligro antes de que pudiera atacar. Permítanme contarles sobre Thomas. Conducía a casa una noche, tarde, después de trabajar un doble turno en una fábrica a las afueras de Detroit, exhausto, luchando por mantener los ojos abiertos. Más tarde admitió que había estado bebiendo esa misma noche, algo de lo que no se sentía orgulloso, pero que se había convertido en un hábito para mitigar el dolor de su vida fracasada. Mientras conducía por una carretera rural oscura, a unos 100 kilómetros por hora, empezó a cabecear. Su cabeza caía y luego se levantaba bruscamente, una y otra vez. Estaba a segundos de la catástrofe. De repente, un perro enorme, parecía un pastor alemán, pero más grande, cruzó corriendo justo delante de su coche. Thomas pisó los frenos bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, completamente despierto. Se detuvo justo a tiempo, a centímetros del perro. El perro estaba parado en medio de la carretera, completamente inmóvil, mirándolo fijamente a través del parabrisas. No era agresivo, simplemente observaba. Thomas salió del coche para ahuyentarlo, irritado y conmocionado. Pero cuando miró hacia adelante, vio por qué el perro lo había detenido. Había una rama de árbol enorme, de esas que se necesitan 2 hombres para mover, que había caído sobre la carretera, bloqueando completamente ambos carriles. En la oscuridad, a la velocidad a la que iba, borracho y medio dormido, se habría estrellado contra ella.
El coche se habría destrozado. Probablemente no habría sobrevivido. Tomás se dio la vuelta para agradecerle al perro, o al menos para apartarlo del camino, pero ya no estaba. Había desaparecido por completo. No se oía el sonido de patas corriendo, ni movimiento en los arbustos, ni rastro del perro. Buscó en la zona con la linterna de su teléfono. Nada. La carretera estaba vacía, como si el perro nunca hubiera existido. Tomás me contó, con la voz quebrada, que está convencido de que el perro fue enviado para salvarle la vida esa noche, y también se convirtió en la llamada de atención que necesitaba para dejar de beber, enderezar su vida y volver a Dios. Se confesó al día siguiente por primera vez en 15 años. ¿Era ese perro un ángel disfrazado? Probablemente no en un sentido literal, de transformación de forma. Los ángeles no necesitan convertirse en animales. Son mucho más poderosos que eso. Pero, ¿estaba el cielo usando a ese perro como instrumento de protección, orquestando su presencia en ese preciso momento para salvar la vida de Tomás? Él lo cree, y sinceramente, yo también. Aquí está la sabiduría del Padre Pío. Si un perro ha aparecido alguna vez en tu vida sin razón aparente, te ha vigilado, te ha acompañado durante un tramo oscuro del camino, o te ha protegido en un momento difícil, no lo tomes a la ligera. Dale gracias a Dios por ello. Reza un Ave María y consagra tu hogar. El Padre Pío insistía en que nuestros hogares deben estar protegidos como extensiones de nuestras almas. Ten agua bendita en la entrada. Coloca una imagen del Sagrado Corazón de Jesús donde puedas verla a diario. Consigue una medalla de San Benito y cuélgala con intención. Estas no son supersticiones, son herramientas que crean un ambiente donde los ángeles se sienten bienvenidos y el mal se retira. La habitación del Padre Pío estaba llena de imágenes sagradas, reliquias y objetos benditos. Él sabía que la guerra espiritual es real y que necesitamos armas reales. Tercer mensajero, el Cordero. Ahora llegamos al tercer animal, y este es a la vez el más profundo y el que más fácilmente se pasa por alto. Podría ser el más importante para tu alma en este momento. El tercer animal es el Cordero. En las Escrituras, el Cordero representa a Cristo mismo, inocencia, sacrificio y misericordia. Cuando un ángel se acerca para llamar a alguien a la conversión, para despertar un alma endurecida, este símbolo aparece de maneras delicadas, a menudo interiores. El Padre Pío solía decir que cuando Dios quiere salvar a alguien que se ha alejado mucho, primero ablanda el corazón. Y este ablandamiento viene acompañado de sentimientos específicos: remordimiento, deseo de pureza, anhelo de empezar de nuevo, nostalgia del cielo. Muchas personas relatan que poco antes de regresar a la confesión, a la misa o a rezar el rosario, comenzaron a tener sueños, imágenes o encuentros simbólicos relacionados con la mansedumbre y la inocencia. Cosas que les recordaban su fe infantil, las oraciones de su abuela, la seguridad que alguna vez sintieron en la presencia de Dios. Piensa en la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor impide que Abraham sacrifique a su hijo y le proporciona un cordero en su lugar. El mensaje es muy claro. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El Padre Pío repetía esto con lágrimas en los ojos a lo largo de su ministerio, pero también advertía, con las mismas lágrimas: la gracia tiene su tiempo. Los ángeles no insisten para siempre. Aquí está la cuestión. El Cordero no suele aparecer como un animal físico que se cruza en tu camino, como podría hacerlo un pájaro o un perro. El Cordero aparece en tu corazón. Se manifiesta como esa conciencia repentina, casi incómoda, de que te has alejado demasiado.
esa voz suave en tu interior que dice, vuelve, no es demasiado tarde. Ese impulso inexplicable de orar después de meses o años de silencio. Ese recuerdo repentino de tu primera comunión que te hace llorar por razones que no puedes explicar. Esa atracción hacia la confesión, aunque no puedas articular bien por qué. Quizás lo hayas sentido recientemente. Un deseo de asistir a misa este domingo después de haberla evitado durante tanto tiempo. Un pensamiento repentino sobre el rosario de tu abuela, olvidado en un cajón. Un recuerdo de la paz que sentiste la última vez que te confesaste, hace años. Esto no son coincidencias, no son solo tus propios pensamientos que surgen al azar. Este es el Cordero de Dios, a través de sus ángeles, llamándote de vuelta al redil antes de que se cierre la puerta. Permítanme compartir otra historia. Una mujer llamada Jennifer, una abogada exitosa en Manhattan, me contó que había estado 20 años alejada de la iglesia. Se había convencido de que la había superado, que estaba bien para la gente sencilla, pero que ella había evolucionado más allá de necesitar ese apoyo. Una noche, tuvo un sueño. En el sueño, era una niña de nuevo, con su vestido blanco de primera comunión, sosteniendo un cordero de peluche que le había regalado su abuela. En el sueño, podía oír la voz de su abuela cantando, Jesús, Cordero de Dios, y sintió una paz tan abrumadora que se despertó llorando. Ese sentimiento la acompañó todo el día. No podía quitárselo de la cabeza. Esa tarde, sin ninguna razón lógica, entró en la Catedral de San Patricio durante su hora de almuerzo, algo que no había hecho en 2 décadas. Se sentó en un banco y simplemente lloró. Un sacerdote pasaba por allí. Se sentó a su lado y simplemente dijo, Él te ha estado esperando. Jennifer se confesó ese día. Desde entonces ha vuelto a la iglesia. Me dijo, el Cordero me encontró cuando yo había dejado de buscarlo. Eso es gracia. La advertencia que no podemos ignorar. Aquí está la cruda verdad que la mayoría de los predicadores no te dirán, pero que el Padre Pío nunca dudó en compartir. Ese suave llamado que sientes ahora mismo podría ser el último. No lo digo para asustarte. Lo digo porque el Padre Pío amaba demasiado a las almas como para permitir que se durmieran en sus pecados. Prefería despertarte con una verdad incómoda antes que verte alejarte pensando que tienes todo el tiempo del mundo. Si en los últimos días has sentido un fuerte impulso de confesarte, de orar después de un largo silencio, de cambiar tu vida, no lo ignores. Podría ser la acción silenciosa de un ángel que te llama antes de que suceda algo peor. El Cordero es manso, sí, pero el pastor no persigue para siempre. Con el tiempo, el rebaño sigue su camino, y quienes rechazan el llamado se quedan atrás. Aquí es donde se vuelve personal. ¿Has sentido ese llamado? ¿Esa convicción? ¿Esa incómoda conciencia de que no estás donde deberías estar espiritualmente? Eso no es culpa que intenta destruirte. Es amor que intenta salvarte. Y el amor envió un ángel para asegurarse de que lo escuches. ¿Cómo responder cuando el cielo habla, el Cordero no obliga? Invita, se para a la puerta y llama suavemente. Pero tienes que abrirla. Tienes que responder, y la respuesta es simple. Ve a confesarte, regresa a la oración, toma tu Biblia, comienza a rezar el rosario de nuevo. Cualquiera que sea el siguiente paso para ti, dalo hoy. No cuando te sientas listo, no cuando la vida se calme, no cuando seas lo suficientemente bueno. Hoy, ahora mismo, en este momento. Permíteme darte las instrucciones prácticas que enseñó el Padre Pío. Estas no son sugerencias opcionales, son necesidades espirituales. Cada mañana y antes de dormir, ora a tu ángel de la guarda. Reza esta sencilla oración. Ángel de Dios,
Mi querido guardián, a quien el amor de Dios me encomienda aquí, siempre en este día está a mi lado para iluminarme y protegerme, para guiarme y dirigirme. Amén. Eso es todo. 30 segundos que lo cambian todo, porque cuando reconoces a tu ángel obra con más poder en tu vida. Mantén tu hogar consagrado. Bendícelo con agua bendita regularmente. Coloca un crucifijo donde puedas verlo. Oren en familia si es posible. Estos pequeños actos crean una fortaleza que la oscuridad no puede penetrar. La advertencia crucial sobre el discernimiento. Pero permítanme darles una advertencia importante que el Padre Pío recalcaba constantemente. No toda manifestación proviene de Dios. Por eso insistía tanto en la vida sacramental, confesión frecuente, comunión en estado de gracia, rezo diario del rosario, agua bendita en casa. Nunca busquen señales, pero tampoco las desprecien cuando Dios las permite. El diablo imita, confunde y perturba, pero nunca puede traer la verdadera paz. Así es como se distingue. Si lo que experimentaron los acercó a Dios, a la oración, a los sacramentos, a la humildad, probablemente provino del cielo. Si los llenó de orgullo, curiosidad por lo oculto, los distrajo de la oración o los llenó de miedo, no provino de Dios. Los ángeles conducen a Cristo. Los demonios alejan de Él, incluso cuando se disfrazan de ángeles de luz. Una mujer me contó una vez que un pájaro picoteó su ventana y escuchó una voz que le decía que había sido elegida especialmente y que ya no necesitaba la iglesia. Eso no viene de Dios. Eso es exactamente contra lo que advirtió el Padre Pío. Pero cuando el cardenal de Sara le cantó y ella sintió la necesidad de confesarse, ¿qué creen? Esa es la señal del cielo. Tu historia importa. ¿Han experimentado algo similar? Un animal que apareció justo en el momento de su dolor, su miedo o su oración. Quiero que lo compartan en los comentarios, no por curiosidad, sino como testimonio. Su historia podría ser la señal que alguien más necesita desesperadamente ver hoy. Alguien que está navegando por internet, dudando, preguntándose si Dios todavía lo ve. Su testimonio podría ser el hilo que lo rescate del abismo. No subestimen el poder del testimonio. Así fue como el Padre Pío atrajo a tantas personas a la conversión, a través del testimonio de quienes habían experimentado la intervención de Dios en sus vidas. La última palabra. Esto es lo que quiero que recuerden. El cielo nunca abandona a quienes sufren en silencio. A veces la respuesta llega con alas, a veces con pasos silenciosos, a veces con una mirada que casi ignoraron, pero siempre llega. Dios no olvida a sus hijos y envía a sus ángeles para recordarnos que nunca estamos verdaderamente solos. Si te sentiste identificado con este mensaje, si alguno de estos 3 animales se cruzó en tu camino recientemente, no lo ignores. Ora. Da gracias a Dios. Pídele a tu ángel de la guarda que te revele lo que el cielo intenta comunicarte. Y lo más importante, responde, porque la gracia tiene su momento, y ese momento es ahora, no mañana, cuando te sientas más preparado. No la semana que viene, cuando las cosas se calmen, no el mes que viene, cuando hayas puesto tu vida en orden. Ahora mismo. En este instante, mientras la puerta aún está abierta, mientras la invitación sigue vigente, mientras el Cordero sigue llamando tu nombre, el mundo espiritual está más cerca de lo que crees. A veces la salvación tiene alas, a veces tiene patas, a veces es un suave llamado en tu corazón que has estado ignorando durante meses, pero siempre lleva la huella de Dios. Que el Padre Pío interceda por ti. Que tu ángel de la guarda te proteja en cada momento de cada día. Y que nunca olvides que eres visto, eres conocido y eres amado profunda
e incondicionalmente por un Dios que envía a sus ángeles a buscarte cuando estás perdido. El velo es delgado, el cielo está cerca, y tu ángel está esperando que finalmente escuches. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tu pequeña acción podría salvar un alma que está a punto de rendirse. Juntos, podemos llegar a aquellos que piensan que están fuera del alcance de Dios, porque con Dios nadie lo está.